Se cumplió este año el 30º aniversario de la muerte del padre Alberto Ignacio Ezcurra, acaecida en San Rafael el 26 de mayo de 1993. Había nacido en Buenos Aires el 30 de julio de 1937. Luego de su juventud, militando en el nacionalismo, sintió el llamado de Dios al sacerdocio. Fue ordenado a los 34 años, aquí en Paraná, el 8 de diciembre de 1971, eligiendo como lema sacerdotal la frase de Job: milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Al año siguiente fue designado formador del seminario de acá y en 1985 se trasladó al sur mendocino para seguir su misión en el seminario de San Rafael, del que fue su rector. Allí continuó formando a los futuros sacerdotes hasta que un cáncer terminó con su vida terrena. Dos etapas podemos distinguir en la vida del padre Alberto. La primera, pues, la de su militancia laical, particularmente en la agrupación nacionalista Tacuara, y la segunda, la de su militancia sacerdotal. A esta segunda me referiré en la presente reflexión testimonial. Ezcurra fue un sacerdote combativo. El lema sacerdotal que eligió será todo un programa para su vida espiritual y apostólica. Asumió como propia la consigna que San Pablo, en víspera de su martirio, le dejara a su discípulo Timoteo: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Combate el buen combate de la fe. No basta con hacer el bien y evitar el mal, sino que además hay que combatir el mal. Hay que denunciarlo y poner todos los medios para erradicarlo. Combate de la fe, milicia cristiana que se da en dos campos: en el campo interior de nuestra alma, combate contra la concupiscencia, contra nuestras pasiones desordenadas, contra el peor de nuestros enemigos, que somos nosotros mismos. Es el combate más difícil, pero no es el único. Existe también un combate exterior que hemos de librar. Combate contra un mundo hostil a las cosas de Dios, contra las fuerzas del mal que se coligan para destronar a Jesucristo, para expulsarlo de la cultura, de la educación, de la política, de todos los ámbitos de la vida social. El cristianismo primitivo grabó a fuego en su corazón esta obligación de la milicia. Cuando uno recibía el bautismo, sabía perfectamente que entraba en un campo de combate, que se alistaba en el ejército de Cristo y que no le era lícito desertar. En la ceremonia bautismal se volvía hacia el este, la región por donde sale el sol, y gritaba solemnemente: entro en tus filas, oh Cristo. Luego, vuelto hacia el occidente, es decir, hacia la región de las tinieblas, decía: salgo de tus filas, Satanás. Alistado en la fila de Cristo Rey, el padre Ezcurra luchó como fiel vasallo bajo su bandera. Aunque no le gustaba escribir, las veces que lo hizo, puso de manifiesto su estilo llano, simple y a la vez profundo, su alta capacidad intelectual, junto con la excelente forma pedagógica de transmitir el mensaje. Sin embargo, su fuerte era la oratoria, y fue precisamente esta su arma principal para testimoniar la verdad y combatir el error y la mentira.
En su trance final pudo decir con el salmista: Dios mío, he proclamado tu justicia. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. No he escondido tu justicia en el fondo de mi corazón. He proclamado tu fidelidad, tu salvación. No he ocultado tu amor y tu verdad. El libro del Eclesiástico nos exhorta: combate por la verdad hasta la muerte y el Señor Dios combatirá por ti. No combatió el Padre para imponer la verdad, sino para defenderla. Y porque combatió por la verdad hasta la muerte, el Señor Dios combatió por él. Supo emular a los mártires y combatientes de Jesucristo, la gesta de los vandeanos, la hazaña de la Cruzada Española, la epopeya de los cristeros. Refiriéndose a esta última, la describe Ezcurra, leo textualmente, como una epopeya de fe, de sufrimientos y de heroísmo, a la que la frágil memoria de nuestros contemporáneos y el desinterés o la insegura conciencia de muchos eclesiásticos han preferido sepultar en el olvido, y habla de renovar en nosotros el espíritu de combate hoy tan necesario como decaído. Pocos meses antes de morir, el 20 de noviembre de 1992, habló en Buenos Aires públicamente por última vez. Fue para la presentación del libro El deber cristiano de la lucha, de nuestro gran amigo y maestro, el doctor Antonio Caponeto. Y dijo el padre en esa ocasión: ya no soy joven y estoy enfermo, pero si hay algún motivo por el cual podría pedirle a Dios que me prolongue la vida, sería solamente por esto, para seguir luchando, porque vale la pena luchar y tenemos esa obligación. Por eso, repetidamente denunció ese catolicismo pacifista, híbrido, suave, que tanto daño hace a las almas, que las castra, que las incapacita para librar los combates del Dios de los ejércitos. Su sacerdocio combativo es un vivo reproche en una sociedad y en una iglesia, en palabras de Ezcurra, silenciosa en demasía frente al martillo de tantos millones de hermanos hoy perseguidos. En una iglesia abandonada a la molicie, a la componenda, a la cultura del encuentro y al diálogo. La iglesia militante ha sido pensada por Dios a la medida del Padre. El altar y la bandera, el sagrario y el clarín, el ambón y la tacuara, la cruz y la espada se fusionaron en su alma y siguen siendo para nosotros estandarte, arenga y legado. Sacerdote combativo entonces. Pero, ¿cómo combatió el padre Ezcurra? De acuerdo al esquema que nos hemos propuesto, podemos sintetizar y agrupar las características de su modo de combatir. Tanto en el campo interior de su alma, como en el campo exterior de la iglesia y de la patria, el padre Alberto combatió, en primer lugar, con alegría, sencillez y humildad. Alegría que supo transmitir siempre y en todas partes, desde sus magistrales clases de moral hasta compartiendo un buen vino y un asado, mechado con cuentos y comparaciones del todo ocurrentes. En su carta a los romanos, San Pablo les habla a los destinatarios de la alegría de la esperanza y a los filipenses de la alegría de la fe. Y les dice: y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegraría y me congratularía con vosotros. Claro que no es fácil mantener la alegría de la fe, la alegría de la esperanza, la alegría en el combate
en medio de la magnitud de la apostasía que nos rodea y que nos asfixia. Pero por el bien de nuestras almas y por el bien de la causa que defendemos, hemos de esforzarnos por mantener nuestro espíritu jovial, jubiloso, alegre. Dice Curra, nuestro espíritu al combatir el mal no tiene que ser un espíritu amargo. Tenemos que ser combatientes con alegría, con la verdadera alegría. Sobre todo nuestra alegría es teologal y se puede definir como gozo de la posesión de lo que se ama. El padre Alberto tenía un refinado sentido del humor. En el número 27 de la revista Micael escribe: tener sentido del humor es un buen signo de salud mental. Dios se ríe del impío, dice la Escritura. Quien combate el buen combate de la verdad necesita del humor como de un ingrediente imprescindible para la salvaguarda de su equilibrio intelectual, psíquico e incluso hepático. El diablo es el mono de Dios y a la larga su imitación deviene en una parodia lamentable. La Edad Media tomaba muy en serio al adversario, pero también sabía burlarlo y burlarse de su jeta siniestra y deforme. También Escurra sabía burlarse de la jeta siniestra y deforme del adversario. Le hemos escuchado decir, por ejemplo, en nuestra época se prefiere no usar las palabras contundentes. Al hereje lo llaman ahora hermano separado. Llamarlo diablo al diablo es falta de caridad. Habría que llamarlo hermano ángel separado. Defección del lenguaje que afecta también el campo litúrgico. Decía el padre, en las oraciones de ofertorio de la misa han reemplazado ofrecer por presentar. No es lo mismo decir te presento a mi hermana que decir te ofrezco a mi hermana. No hacía falta decir más nada. O sea, suficiente argumento para captar entre risas y comentarios picarescos la deficiencia de las traducciones de los libros sagrados. Cuando hablaba, por ejemplo, de la triste desacralización de los sacerdotes, citando a un prelado, decía: los curas de antes andaban con sotana, los de ahora andan con fulana y con menganas. Hoy, después de más de 30 años, tristemente constatamos que, peor aún, algunos andan con fulano y con mengano. Chesterton decía que el cristiano es el único que tiene sentido del humor, porque es el único que tiene sentido del dolor. Escurra fue capaz de conservar la alegría y el buen humor hasta en su hora postrera. En su lecho de muerte, cuando terminó de recibir la unción de los enfermos, dijo: ahora soy un enfermo con patente de difunto. Alegría y sencillez. Sencillez que supo demostrar en su pobreza evangélica, en la silente austeridad de su vida, en el despojo de lo superfluo. Rechazó las solicitudes del mundo porque supo confiar en Dios, en ese Dios que es providente, que nos cuida más que a las aves del cielo y que a los lirios del campo. Y en sus brazos divinos de Padre se abandonó. Su muerte, apacible, serena, fue tan sencilla como su vida. Como el fruto maduro se desprende de la rama, así su alma sencillamente se desprendió de su cuerpo para encontrarse con su Rey para siempre. Alegría y sencillez, sencillez y humildad, humildad que aprendió de su maestro, de aquel que dijo: aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Humildad que lo hacía escapar de toda alabanza y de toda ponderación. No le gustaba hablar de sí mismo, de su prosapia,
por cierto gloriosa, descendiente de Encarnación Ezcurra, esposa de don Juan Manuel de Rosas. No hacía alarde de sus títulos, de sus logros, de su currículum. Jamás se jactó de su amplia y sólida formación. Y en su enfermedad terminal se encargó de que sus dolencias no fueran el centro de los temas de conversación. Humildad que fue el sostén de su fortaleza y que necesitamos para no ser soberbios, para no creernos invulnerables. Sencillez y humildad que lo hicieron estar siempre de rodillas ante el misterio. Dice San Agustín, llegaremos a ser grandes en Él si permanecemos siempre pequeños junto a Él. Ezcurra permaneció pequeño junto a Cristo y en Él llegó a ser grande, magnánimo. Y es esta precisamente, la magnanimidad, la segunda característica de su modo de combatir. Magnanimidad que Piper describe como, leo textualmente, el compromiso que el espíritu voluntariamente se impone de tender a lo sublime. Magnánimo es aquel que se cree llamado o capaz de aspirar a lo extraordinario y se hace digno de ello. El magnánimo es en cierto modo caprichoso, no se deja distraer por cualquier cosa, sino que se dedica únicamente a lo grande, que es a lo que a él le va. El magnánimo tiene sobre todo una sensibilidad despierta para ver dónde está el honor. No se inmuta por una deshonra injusta, la considera sencillamente indigna de su atención. Acostumbra a mirar con desprecio a los seres de ánimo mezquino y nunca es capaz de considerar que exista alguien tan alto que sea merecedor de que por miramiento a él cometa algo deshonesto. Características del magnánimo son la sinceridad y la honradez. Nada le es tan ajeno como callar la verdad por miedo. El magnánimo evita como la peste la adulación y las posturas retorcidas. No se queja, pues su corazón no permite que se le asedie con un mal externo cualquiera. La magnanimidad implica una fuerte e inquebrantable esperanza, una confianza casi provocativa y la calma perfecta de un corazón sin miedo. El magnánimo no se deja rendir por la confusión cuando ésta ronda el espíritu, ni se esclaviza ante nadie y sobre todo no se doblega ante el destino, únicamente es siervo de Dios. No tuve reparo en prolongar la cita porque me parece extraordinaria y es una descripción magistral que hace el filósofo y que pareciera estar retratando justamente al Padre Alberto. Cuenta el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, que el rey David, en víspera de su muerte, le dijo a su hijo Salomón y le dio el siguiente mandato: confortare et estovir, ten valor y sé hombre. Estovir, sé varón, sé hombre, es la consigna divina, particularmente urgente hoy en un mundo en donde la hombría se va perdiendo cada vez más. Si la sencillez y la humildad del Padre lo hicieron estar siempre de rodillas ante el misterio, su hombría y su magnanimidad lo hicieron estar siempre de pie ante la tribulación. Nunca se amedrentó ante las dificultades, jamás bajó los brazos, aunque por momentos sintiera el sabor de la esterilidad en el combate. Sabía que Dios no nos pide vencer, sino que no seamos vencidos, que no nos pedirá cuenta de las victorias, sino de las cicatrices de la lucha, como decía el padre Castellani. Fiel discípulo suyo, ¿cuántas veces el padre Alberto habrá rezado la oración por nosotros los vencidos
de su maestro. Dios que recibes hasta la derrota, cuando ha luchado tanto el derrotado, que de su sangre la postrera gota quedó sobre el costado traspasado. Señor, que siempre amaste lo vencido, más que el triunfante desapoderado, porque incluso de lo ya fenecido, surge si quieres lo resucitado. Rey, a quien no interesa la victoria, sino que sea el juego bien jugado, y más que los laureles de la historia, que salga alguno y sea buen soldado. Mírame, oh Rey, el hontanar vacío, el gran terreno yermo abandonado, y ven tú mismo, un día como un río, en mi vacío, nunca resignado. Es que el alma verdaderamente varonil, magnánima, caballeresca, ama más la lucha que el triunfo. Dice el libro del Eclesiástico: mantente firme. Cabalga con el pie firme en el estribo, le rezaba Máximo el gladiador a su hijo asesinado. Escurra se mantuvo firme, supo estribar con firmeza, y con firmeza estribado cabalgó hasta la gloria. En tercer lugar, Escurra combatió con fidelidad. Fidelidad y docilidad al plan divino, que no fueron sino consecuencia lógica de su vasallaje al Rey de Reyes. El padre Alberto fue fiel y dócil a las inspiraciones de la gracia, cumpliendo la voluntad de Dios hasta el final. Más de una vez manifestó su deseo de dedicarse a las misiones populares y a un apostolado más activo. No era la rectoría del seminario su puesto preferido, pero quiso el Señor, para bien de todos nosotros, los seminaristas, retenerlo en la calle Tirazo. Hasta enfermo enseñó. La cabeza la tengo sana, decía, mientras caminaba con dificultad y fatiga desde su habitación hasta el aula de clases. Su fidelidad nos recuerda a esos varones del primer libro de los Reyes, que no doblaron sus rodillas ante Baal ni besaron sus labios. Jamás lo vimos genuflexo ante el mundo, ni cediendo a sus seducciones, ni entrando en componenda con los poderosos. Sus casi 56 años de vida fueron una evocación del deber cumplido hasta el heroísmo. Dios nos exhorta en el Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Fue su fidelidad hasta la muerte la que le hizo ver la mano amorosa del Padre en la tierra, bendiciéndolo aún en el calvario de aquella enfermedad que terminó con su vida, y en el cielo depositando sobre su frente la corona de vencedor. La cuarta característica de su combate fue el ardor. Si bien es cierto que el padre Alberto temperamentalmente era sereno, introvertido, hasta tímido, espiritualmente fue un hombre ardoroso, haciendo honor a su segundo nombre, Ignacio, hombre de fuego, fuego que transmitió en sus charlas, en el ejercicio de su ministerio, en sus fogosas predicaciones y en la más elocuente de todas ellas, que fue el testimonio permanente de su vida sacerdotal. Aún hoy, los que tuvimos la gracia de conocerlo y oírlo, nos seguimos preguntando lo mismo que los discípulos de Emaús después de escucharlo a Cristo. ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? ¿Cuántos corazones gélidos se derretían ante su verbo? ¿Cuántas almas anestesiadas en la frialdad del pecado recuperaban el ardor de la caridad? Es que su palabra, en expresión de San Pablo, era como la de Cristo.
Su palabra era una espada de dos filos que penetra hasta las junturas del alma. Y como la de San Miguel Arcángel, esa espada era flamígera. O sea, además de cortar, cauterizaba, ardía y hacía arder. De tal manera enardecía, quemaba, que más de una vez arrancó el aplauso espontáneo de sus oyentes. No solo en las múltiples conferencias que pronunció, sino aún en la misa. ¿Qué tenía de especial este cura para hacer vibrar de esa manera? Sin lugar a dudas, el don de la oratoria que Dios le dio. Pero ese don fue en él la expresión de su corazón encendido, porque resonaban en su alma como un eco las palabras del Apocalipsis que nos enseña que la tibieza merece el vómito de Dios, porque sintió como propio el acuciante deseo de Jesucristo. He venido a arrojar fuego sobre la tierra, y que quiero sino que arda, porque sabía, en fin, que no es posible una vida entregada sin ardor. Por eso el Padre Alberto vivió y murió abrazado por el fuego del amor divino. En quinto lugar, Ezcurra combatió con sabiduría y prudencia. Tuvo una inteligencia aguda, penetrante y una sabiduría verdadera. No esa falsa sabiduría del mundo que, al decir de San Pablo, es necedad ante Dios, sino aquella sabiduría que es don del Espíritu Santo, don que es gusto, sabor por las cosas de Dios, sabiduría que lo hacía elevarse por encima de las cosas terrenas y pasajeras para contemplar y gustar las eternas. Por eso, a la vez que se abocaba a las justas causas temporales, iluminándolas desde la fe, su mente y su corazón siempre gravitaron en aquellas realidades que no son de esta tierra. Ezcurra supo saborear esas verdades antes de transmitirlas, supo rumiarlas, como le gustaba decir. En la Suma contra Gentiles escribe Santo Tomás: así como es propio del sabio contemplar principalmente la verdad del primer principio y juzgar de las otras verdades, así también le es propio impugnar la falsedad contraria. Impugnación del error y la mentira que el Padre hacía con auténtica parresía. Hombre inteligente, sabio y prudente. También aquí, no con esa falsa prudencia pecaminosa en cualquiera de sus formas, sino con todas las partes que supone esta noble virtud cardinal. El Padre Alberto fue un hombre sagaz, pronto para resolver casos urgentes y delicados, con esa objetividad ante lo inesperado que habla Piper. Sabía encontrar fácilmente el medio virtuoso, más adecuado para la consecución del fin. Es imposible olvidar la cantidad de sacerdotes que desfilaban por su habitación en busca de orientación o consejo, viendo en él un gran consejero y un moralista de fuste. La sexta característica de su militancia fue la lealtad y la nobleza. Lealtad y nobleza que, de la mano de la sencillez de la que hemos hablado, lo hacían actuar siempre y en todas partes sin doblez, despojado de todo fingimiento o apariencia y lleno de espíritu de verdad. Ezcurra fue un sacerdote noble, no solo por la nobleza de su cuna, sino sobre todo por la transparencia de su vida. Hombre diáfano, incapaz de obrar con astucia, maldito pecado
contra la virtud de la prudencia, que también hemos señalado, refiriéndose a la astucia, desgraciadamente tan común, aún en nuestras filas, aún en laicos, en curas. Refiriéndose a la astucia, dice Piper, el término alude a esa especie de sentido simulador e interesado, al que no atrae más valor que el táctico de las cosas, y que es distintivo del intrigante, hombre incapaz de mirar ni obrar rectamente. La simulación, los escondrijos, el ardid, la deslealtad, representan el recurso de los espíritus mezquinos y de ánimo pequeño. Si algo aborrecía el padre, era precisamente la astucia, la duplicidad, la deslealtad, la traición, la vileza. Fue un hombre leal y noble con sus amigos, con sus camaradas, con sus discípulos, incluso con sus enemigos. En la recensión del libro Fuerzas Armadas, Ética y Represión de Marcial Castro Castillo, Edmundo Gelón Villarino, escribe Ezcurra: la guerra subversiva es una guerra sucia, pero ello no significa que sea lícito cualquier medio para combatirla. La subversión puede ser aparentemente derrotada, pero en realidad triunfa si los defensores del orden, de la verdad y de la justicia han comenzado por echar por la borda los principios religiosos y éticos por los que combaten. El gran líder y mártir rumano, fundador de la Legión de San Miguel Arcángel, Cornelio Codreanu, escribe: enseñad a vuestros hijos a no emplear jamás la vileza, ni ante el amigo, ni ante el más grande enemigo, porque no vencerá, y más que derrotado será aplastado. Ni siquiera contra el villano y sus armas viles debe usarse la villanía. Las tinieblas de la vileza no pueden ser desvanecidas por otras vilezas, sino tan solo por la luz que emana del alma del héroe, llena de carácter y de honor. Como el capitán legionario, también el padre Alberto nos enseñó con su ejemplo a combatir con caballerosidad, con alma de héroe, llena de carácter y de honor. Fue la encarnación de aquel hombre noble que describe Castellani en el nuevo gobierno de Sancho, aquel que en su conducta ha puesto estilo, que odia la pringue rebaniega, que siente el honor como la vida, que sabe cada instante las cosas por las cuales se debe morir, que es capaz de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, cuántas veces se escucha y se ve obrar en nuestros ambientes, decía recién, con la astucia, siempre tratando, entre comillas, de salvar algo mejor? Hay que salvar el seminario, hay que salvar el ministerio, no hay que hacerse expulsar, mirá que te van a sancionar. Y uno empieza a buscar escondrijos y manejarse con astucia. Digo, qué pecado abominable. Jamás Ezcurra hubiese hecho eso, aunque perdiera el ejercicio del ministerio por alguna sanción. Nobleza de Ezcurra que, junto con la docilidad y la fidelidad que hemos señalado, pudo verse en un liderazgo que nunca buscó, pero que aceptó por entender que Dios se lo pedía. Y esta es precisamente la séptima y última característica de su modo de combatir. El padre Alberto combatió con alma de líder. Ezcurra fue padre, caudillo y maestro. Demostró su paternidad espiritual de 1000 modos, compartiendo y a veces soportando travesuras con quienes fuimos sus hijos espirituales.
demostró su paternidad perdonando, guiando, aconsejando, corrigiendo, alentando. Eduardo García Puebla, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, piloto de Canberra que combatió en Malvinas y muy conocido acá en Paraná, cuenta: el padre Alberto Ezcurra alentaba, arengaba y consolaba a nuestras mujeres, obteniendo un espíritu de combate que muchas veces nos sorprendía. Alentaba, arengaba, consolaba. El auténtico caballero está especialmente presente cuando la vanguardia flaquea, cuando se acobarda la infantería, cuando acecha la derrota, porque en esos casos el caballero se pone de parte de los débiles, dándoles ánimo con su ejemplo, como hacía Anacleto González Flores en medio de espantosos sufrimientos con sus compañeros de martirio. El padre Alberto fue un caballero. Cuando nos asaltaba la tentación de ceder, la misma se disipaba solamente con verlo a él. En momentos de densos nubarrones en la iglesia de hoy, hasta nos parece escuchar su voz y su clásica frase de aliento: ánimo, jefe. Padre y caudillo, líder y maestro, maestro particularmente en el arte de la guía espiritual, y subrayo guía y no dirección espiritual, que no la hacía el padre, estrictamente no la hacía. Es propio del verdadero maestro, como Cristo, no escribir en un papel, sino en el corazón de sus discípulos. Divina docencia que el Padre ejerció entre nosotros, tanto formal como informalmente. Formalmente, celebrando los santos misterios con la solemnidad de otro Cristo, iluminando, enardeciendo con sus clases, con sus retiros espirituales, con sus sermones, e informalmente en los paseos, en los asados, en el patio y los pasillos, muchas veces con el paricier en la boca, casi siempre, el termo bajo el brazo y el mate amargo. Sin duda alguna, entre todos los formadores del seminario, el que sobresalía era Ezcurra. Su liderazgo, su arquetípica figura, su estampa, su personalidad, hasta su porte físico, ejercían sobre nosotros un atractivo tal que, aunque él no se lo propusiera y no lo quisiera, terminaba siendo el centro en los recreos, en las charlas, cobijándonos a su alrededor. Esta imagen del padre Alberto ha quedado inmortalizada en aquella samba que le canta: lo vi en el seminario cebando un mate rechoncho, lo rodeaban los muchachos como flecos de su poncho. Experto transmisor de valores, fue capaz de introducirnos a los jóvenes en lecturas y autores que hoy resultan escandalosos para muchos. Cito, solo a modo de ejemplo, a Cornelio Codriano, a José Antonio Primo de Rivera, al coronel Roger Trinquier, a Jan Uset, a León de Grel. Tuvo una especial capacidad de contagiarnos la veneración hacia los santos y los héroes. Al hablar con Ezcurra, no era difícil imaginar a San Ignacio de Loyola animándonos en nuestra lucha bajo la bandera de Jesucristo, combatiendo por su reinado social y la conquista de las almas, o verlo a San Juan de la Cruz escalando el monte de la perfección, o a Santa Teresa de Jesús en su castillo interior, o escuchar a San Luis María Griñón de Montfort hablarnos de la devoción y la esclavitud marianas, o a San Bernardo, hoy en su día, monje caballero, predicando las cruzadas. Dígase lo mismo de los héroes: San Martino Belgrano, don Juan Manuel de Rosas o Facundo Quiroga,
Martín Miguel de Güemes o el Chacho Peñalosa, luchando todos ellos con sus hombres contra la extranjería, por la dignidad y la catolicidad de la patria. Gloriosa estirpe que después de un siglo y medio de postración floreció en la turba malvinera, heroica gesta cuyo espíritu Ezcurra nos transmitió, como también lo hizo magistralmente con las figuras arquetípicas de la intelectualidad católica y argentina, el padre Castellani, el padre Membiel, Jordán Bruno Yenta, Carlos Sacheri, estos dos últimos mártires de Cristo Rey. Y más allá de la patria, no podemos dejar de citar al ya nombrado Cornelio Celiaco Udriano, a quien Ezcurra admiraba particularmente y por quien tenía una especial devoción. Cuando con santa pasión hablaba de Codreanu, parecía que lo estaba viendo. Gustaba citarlo con frecuencia y nos decía, era un hombre superior, hasta físicamente. Fíjense en su rostro, nos decía, no son rostros que se ven todos los días y en cada esquina. Ezcurra conoció y trató viejos rumanos, antiguos legionarios de Codreanu. En la introducción de la edición escrita del Diario de la Cárcel de Codreanu, escribe Ezcurra: en 1923, Codreanu es encarcelado por primera vez. La dura cesis de la cárcel lleva al jefe a profundizar en su interior el alcance de una lucha que no puede ser meramente política. El héroe de la juventud nacional va a ser también su profeta. En la meditación de estos días de encierro comienzan a modelarse en su alma los rasgos del místico y del santo, que conducirá a los suyos al combate bajo la custodia celeste del arcángel San Miguel. Por eso, su figura trasciende la del conductor político, para proyectarse como síntesis ejemplar del santo, del místico y del héroe. Y por eso, también lo que funda Codreanu no fue una organización política, sino una especie de orden militar y religiosa. Señalábamos la especial devoción y admiración del padre Alberto por Codreanu. Más aún, dicho con sus propias palabras, sentía una profunda identidad espiritual con él. Sigue diciendo Ezcurra: por mi parte, he de confesar que cada vez que releo la historia del movimiento legionario, me embarga la emoción y siento vibrar en mí las fibras de una profunda identidad espiritual. Vuelvo a ver al capitán vestido con traje regional, la cruz de Cristo sobre el pecho, cruzando a caballo los campos y las villas para anunciar a los campesinos fervorosos la resurrección de la patria, empresa vacía de promesas y repleta de exigencias de sacrificio. Contemplo a aquellos que lo acompañan en la concreción de su sueño heroico, imágenes todas tan extrañas para nuestro mundo prostituido por el culto del dinero, de la carne, de la materia. Hasta aquí el padre Alberto. Nos preguntábamos cómo combatió el padre Ezcurra con estas características que hemos señalado. ¿Y por quién o por quiénes combatió? Ante todo, obviamente, por Dios. Combatió por defender los derechos divinos, los derechos de Cristo y de la Iglesia. Ezcurra combatió y nos previno contra el fariseísmo, el gusano de la religión, la soberbia religiosa, la corrupción más grande de la verdad más grande, como lo describe Castellani. También denunció la nefasta herejía modernista, que sigue haciendo estragos en la Iglesia, la defección de tantos pastores
la traición incluso en las más altas cúpulas de la jerarquía de la Iglesia. Rechazó las modas que se apartan de la verdad, de esa verdad con mayúsculas, aquella verdad tan antigua y tan nueva de la que hablaba San Agustín y que el Padre abrazó con vehemencia. No se dejó engañar por la falsa dialéctica entre la Iglesia preconciliar y posconciliar. Conjugó la adhesión férrea de la tradición de la Iglesia con las propuestas nuevas y legítimas, y supo con particular maestría presentar intacto el mensaje de Cristo al hombre de hoy. Bien ha dicho de él el padre Alfredo Sáenz, que era un hombre creador, un hombre verdaderamente original, porque amante de los orígenes, de las fuentes, era capaz de profundizar y de expresar lo de siempre con extrema e inesperada novedad. En el campo litúrgico entendió que la sacralidad es un aspecto, no el único, dentro del amplio contexto de una genuina renovación de la Iglesia bimilenaria. Siendo defensor de la verdadera liturgia, no cayó, sin embargo, en la tentación de divinizar las formas, considerándolas un fin en sí mismo, sino que le dio el justo lugar en la gigantesca empresa de rescatar la Iglesia y la patria de las garras de la revolución anticristiana. El 27 de septiembre de 1974, el padre presentó en Buenos Aires el diario de la cárcel de Codreanu, que mencionábamos recién. En la conferencia, hablando de la crisis de la sociedad y de la Iglesia, dijo el padre: hay que defender la misa auténtica y hay que rezar el rosario. Sin embargo, esto no basta para transformar todo este desorden, toda esta crisis. Hay que defender la misa auténtica. No se refería a la llamada misa tridentina o tradicional, ya que toda misa es tradicional. De lo contrario, no es misa. Si una misa no llega hasta la tradición apostólica, no es misa. No existe la misa moderna, no existe la misa de hoy, no existe la misa nueva, sino la única misa, la verdadera, la de siempre. A esa misa, dignamente celebrada, se refería el Padre. Esa es la misa que celebró con profunda devoción. Asimismo, vio con claridad la impronta negativa que la devoción moderna ha dejado en los distintos campos de la Iglesia, en el arte, en la espiritualidad, en la teología, en la moral, incluso en la liturgia. En nuestros ambientes hay una gran confusión al respecto. Suele identificarse tradición con boato, elegancia con cursilería, solemnidad con ampulosidad, y con frecuencia llaman tradicional a lo que en realidad es una caricatura o una deformación de la auténtica tradición. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Escurra rezó lo que creyó lo que rezó, y vivió lo que creyó y rezó. Una liturgia esplendorosa, pero no pomposa, solemne, no solemnosa, digna, sin ser sobreactuada, rica y sobria a la vez. El padre Alberto combatió en defensa de la Eucaristía. Nos enseñó a amarla y a defenderla con nuestra sangre hasta morir, con la firme convicción de que un día nuestro sacerdocio dependería de ella y ella de nuestro sacerdocio. A la vez, blandió la espada de su palabra por el honor de la Reina del Cielo. De él aprendimos a invocarla
con ternura, pero sin mariconería, sino varonilmente. Ay, virgencita que luces, ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces. Mira tus tierras amadas, y si hoy derriban las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Ezcurra combatió por Dios. Y como la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la eleva, en segundo lugar, combatió por la patria. Fue capaz de transmitirnos que el auténtico amor a Dios no está reñido con el patriotismo, sino todo lo contrario. Se encarna en aquella patria que Él nos dio como un don para tutelar, defender y transmitir. Si el catolicismo fuese enemigo de la patria, no sería una religión divina, ha dicho el Papa San Pío X. En la Suma Teológica, Santo Tomás enseña que así como a Dios le debemos el culto especial que le tributa la virtud de la religión, a la patria le debemos el culto especial de la virtud de la piedad. Por piedad y por caridad, Ezcurra amó la patria. La amó con amor afectivo y efectivo, como él decía. La amó con amor paternal, filial y esponsalicio. Y como el fuego pintado no quema, el amor fingido no padece. Por eso, este triple amor por la patria fue en él un amor sufriente, un amor dolido. Dolor por ver a nuestra patria de espaldas, a su destino de grandeza y a la realeza de Cristo Rey. La amó paternalmente, con el dolor de una madre o un padre hacia su hijo descarriado. La amó filialmente, con el dolor de un hijo que ama a su madre enferma o prostituida, degradada. Y la amó con amor conyugal, amor dolido de esposo, el esposo que se ve traicionado por su esposa infiel. Desgraciadamente, en nuestro tiempo, muchos clérigos, cada vez más, o se comprometen con el pueblo de forma ideológica, como sucedió ayer con los sacerdotes tercermundistas, y sucede hoy con curas villeros, piqueteros, y tantas otras formas de degradación y profanación del sacramento del orden sagrado, o se desentienden de la patria, como si Cristo no fuera rey también del orden temporal. A despecho de todo ello y de todos ellos, el Padre, por ser sacerdote, jamás se avergonzó de su condición de argentino, ni de su antigua militancia nacionalista. Supo diagnosticar la enfermedad de nuestra patria agonizante y señalar el remedio para su curación. En el prólogo al libro de su padre, Alberto Ezcurra Medrano, Catolicismo y Nacionalismo, escribe el padre Alberto: la Argentina no se reencontrará a sí misma sin el retorno a sus orígenes. No la salvarán los planes económicos, la urnolatría democrática ni los golpes militares, sino el regreso a la fe, a Dios y a sus mandamientos, el reconocimiento de la realeza del Verbo encarnado, la instauración de la patria en Cristo. En esta hora grave, pese al silencio que se nos quiere imponer, sentimos la voz del Padre Alberto arengándonos para el combate, para la redención de la patria cautiva. Lo vemos de sotana y poncho federal, recibiendo a don Juan Manuel de Rosas el 30 de septiembre de 1989 y rezando aquel emotivo y magistral responso que lo inmortalizó. Cuando el 2 de abril de 1982 la patria se lanzó en la Operación Rosario a la recuperación de nuestras Islas Malvinas, el padre Alberto, como tantos otros, se ofreció de voluntario
para asistir como capellán a las tropas argentinas. No lo autorizaron. Ejerció su capellanía desde la retaguardia, aquí en Paraná, como veíamos hace un rato, fortaleciendo a las esposas y a los familiares de los pilotos y demás combatientes caídos heroicamente. El padre Alberto murió sin ver la patria de pie ante el mundo y de rodillas ante Dios. Esa patria que tanto amamos y que tanto nos duele. Esta patria que no siempre sabe recompensar el amor y el sacrificio de sus hijos. No es de extrañar que los dos más grandes paladines de la patria tuvieron que morir en el exilio. Ezcurra sufrió a la Argentina, pero tenía grabada en su alma la enseñanza de Castellani. ¿Qué me habrá dado la patria? Bronce en forma de mujer. No me ha sabido honrar ni me supo defender. La preciso para amar y no para pretender. Su amor a la patria hizo de él el paradigma del cura gaucho, del contemplativo y el guerrero, del místico y el héroe. De esta manera y por estos amores combatió el padre Alberto Ignacio Ezcurra. Hacia el final de su vida, como el apóstol, ante la inminencia de su muerte, también él pudo decir: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe. Y ahora me aguarda la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me entregará aquel día. Antonio Caponeto así lo imaginó al padre Ezcurra recibiendo el premio eterno. Sin duda, al llegar al cielo, vio a los muertos de obligado que lo estaban esperando, y en el celeste prado florecieron las estrellas federales y los ceibos, y habrá visto a José Antonio y al capitán legionario, a los caídos en Malvinas y a los soldados de todas las guerras justas que exaltara, a los maestros de la realeza de Cristo y de la esclavitud mariana, a los testigos de la fe hasta el derramamiento de sangre, y a los caudillos del buen combate y de la recta doctrina. Habrá visto cara a cara la luz y la gracia, y ángeles con tacuaras le salieron al encuentro para ratificar en alto el juramento aquel que pronunciara aquí abajo. Juro con el corazón y el brazo, señalando el testimonio de Dios, defender con mi vida y con mi muerte los valores permanentes de la cristiandad y de la patria. Luego de haber visto cómo combatió y por quiénes combatió, concluyamos esta reflexión diciendo que el padre Alberto Ezcurra tuvo un alma grande para amar y fuerte para luchar. Fue un sacerdote íntegro, de una sola pieza, apasionadamente enamorado de Cristo, de la Iglesia y de la patria, por los cuales luchó sin tregua hasta que Dios lo llamó al merecido y eterno reposo para darle la corona inmarcesible de la gloria de la que habla el apóstol. Quiera María Santísima modelarnos como modeló su alma sacerdotal, que encienda en nosotros, aunque sea una chispa de esa hoguera ardiente que abrazó su corazón, que su arquetípica figura siga siendo la inspiración de tantos sacerdotes y laicos, que no dejemos caer por tierra ese legado suyo. El segundo libro de los Reyes nos refiere que el profeta Elías, al ser llevado al cielo en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, traspasó su espíritu a Eliseo, que se lo había pedido. Pues bien, también Ezcurra nos fue arrebatado y conducido al cielo. Y también nosotros, como Eliseo,
le hacemos el mismo pedido, que podamos recoger tu espíritu, Padre Alberto, a 30 años de tu partida, entre gratitudes, nostalgias y lágrimas. Te lo pedimos tus hijos, tus alumnos, tus discípulos, tus amigos y camaradas, que vivamos y muramos como tú, abrazados en santa llamarada, que después del último avance, de la carga decisiva, del combate final, el alma hecha jirones, con herida de 100 batallas y estribada con firmeza, en un corcel de fuego llegue al cielo, vuele hasta ti. Allí, en el amanecer eterno, terminado ya el ocaso de la guerra, rescatadas para siempre la iglesia y la patria, nos aguardas de sotana y poncho rojo, empuñando una tacuara legendaria junto a un altar. Militante de Dios y de la patria, Padre Alberto Ignacio Ezcurra, presente. Muchas gracias.